Bienvenidos a este tutorial sobre uso del programa FEM, un programa de elementos finitos libre para descarga y para uso. Tiene los fuentes si ustedes quieren hacer algún cambio para utilizarlo en el diseño de un sistema electromagnético. En esta ocasión vamos a trabajar sobre el diseño de una bobina. No es una bobina normal como se haría generalmente, porque la vamos a hacer especial para que sea observable realmente algunos detalles de puntos de saturación, por ejemplo. Esta es la pantalla principal donde está File para abrir el archivo si queremos o generar un archivo nuevo. Vamos a empezar desde cero, por lo tanto vamos a abrir un archivo nuevo. Y lo primero que nos pregunta es el tipo de problema que queremos resolver. En este caso va a ser un problema magnético, pero podemos resolver también problemas electrostáticos, flujos de calor y también flujos de corriente en sistemas eléctricos. Entonces, escogemos en este caso el de problema magnético y aparece nuestra pantalla de edición del dibujo, que también puede ser realizada a través de una herramienta CAD, un sistema CAD. Después veremos cómo podemos exportar el dibujo a CAD o importarlo desde CAD. La primera parte consiste en definir el problema desde este punto. Vamos a hacer un problema planar. Hay dos tipos de problemas, planar y axisimétrico. En nuestro caso, la bobina la vamos a hacer planar. Y vamos a escoger como unidades los centímetros. Vamos a escoger centímetros, milímetros, pulgadas, etc. La frecuencia en este caso, la bobina va a ser de 0 Hz, va a ser para DC, pero podemos trabajar también con 60 Hz, 50 Hz, dependiendo de la frecuencia para la que queramos ajustar los valores de nuestro elemento magnético que estamos desarrollando. La profundidad, en este caso, para el problema que vamos a utilizar, vamos a usar 2 centímetros. El resto de los anuncios que tenemos aquí o de las selecciones que tenemos aquí no es necesario tocarlas. Entonces decimos OK. El siguiente paso es comenzar a definir la geometría. Lo primero que vamos a localizar es el núcleo magnético, para lo cual vamos a seleccionar los puntos extremos de los 4 vértices y de las ventanas. Vamos a hacer un núcleo acorazado. Para hacer esto, uno selecciona primero el punto y después le da Tab, la herramienta que me permite posicionar el punto donde uno desea. Vamos a ir colocando, por ejemplo, el primer punto va a ser el 0, Tab 0, nos permite colocar el primer punto. Ese punto está localizado aquí. Lo podemos ver reduciendo un poquito el tamaño con esta herramienta que tenemos aquí. Aquí aparece el primer punto. El segundo punto va a ser el 0,7 centímetros. Con el tab pasamos de uno al otro de forma directa más rápido. Entonces nos da este punto que está aquí. El siguiente punto va a ser el punto 12, 0. Entonces, ese punto es este. Y el punto que va a cerrar todo esto va a ser el 12, 7. Entonces tenemos la estructura. Ahora vamos a colocar los puntos de la primera ventana. Entonces vamos a colocar el primer punto que va a ser el punto 2, 2 centímetros, lógicamente. El siguiente punto va a ser el 2, tab 5. El siguiente punto que va a ser el 5, tab 2. Y el último punto de esa ventana que va a ser el 5, tab 5. Tenemos la primera ventana ubicada, coloquemos los puntos de los vértices de la primera ventana, colocamos la segunda ventana entonces en el punto 7, tab 2, siguiente punto en 7, tab 5, siguiente punto en 10, tab 2, y el último punto de la ventana en 10, tab 5.
Inmediatamente tenemos pues la estructura externa y los puntos correspondientes a las dos ventanas. Va a ser un acorazado el núcleo que vamos a utilizar, y podemos cerrar con la siguiente herramienta, que es la recta. Podemos cerrar los puntos haciendo clic en el primero, yendo al segundo, volvemos a hacer clic y hacemos al segundo, llevamos clic, hacemos aquí y cerramos de igual manera con las dos ventanas. Cerramos nuestras ventanas, como ustedes están viendo, y ya tenemos la primera ventana, la segunda ventana, la línea y la cuarta. Y tenemos un núcleo. Este no es un núcleo muy normal, porque efectivamente el ancho, que es de 2 centímetros de la ventana central, es similar al de las laterales, y por lo tanto cualquier flujo que generemos en esta ventana, cuando pase por esta columna, va a tener una mayor reluctancia, se va a saturar más o va a tener una densidad de flujo mayor que la que va a haber en estas. Pero lo estamos haciendo especialmente para que vean el fenómeno. El siguiente paso va a ser colocar los cuadrados donde vamos a colocar los conductores en estas ventanas, que es en esta y en esta. Entonces volvemos con la herramienta de puntos, y en este caso vamos a colocar en el punto 2.1, 2.1 el inicio de la primera ventana de conductor, que se hace exactamente igual que antes. La otra va a estar en 2.1, 4.9. La siguiente ventana, el siguiente punto de la ventana va a estar en 4.9 a 2.1, y el último punto de esa ventana va a estar en 4.9, un poquito más adentro que la ventana original. Y aquí vamos a tener la primera zona donde vamos a colocar los conductores, y en la segunda zona va a ser en el punto 7.1, punto 1, tab 2.1, debería ser el primero, acá. El siguiente debería estar en 7.1, 4.9, acá. El siguiente en 9.9, 2.1, este de aquí, y el último estará en 9.9, 4.9. Correcto. Tenemos 4 puntos y procedemos nuevamente a cerrar los contornos donde se van a conseguir los conductores. Zona, vamos a alojar los conductores de la bobina, que ya seleccionaremos dentro de unos instantes. Y cerramos. Tenemos ya las zonas definidas en el sistema. Vamos a salvar ya para no perder el trabajo. Entonces vamos a hacer un save. Nos pregunta cuál es el caso. Entonces vamos a ponerle aquí instancia 1. Va a ser nuestro proyecto. Entonces el proyecto ahora se va a guardar como instancia 1.fem. En el siguiente, el diseño. Por ejemplo, vamos a escoger algunos buenos materiales, hierros silicosos, por ejemplo, el M15 para los cambios, y podemos escoger algún otro material como el Livercore, que es un material muy bueno. Con esos dos nos llegan para la demostración. Y también vamos a escoger algún tipo de cobre AWG, pues podemos escoger el 10, el tipo 12, 14 y 18, para poder hacer algunos ensayos de la bobina con diferentes rangos de corrientes o diferentes rangos de inductancia, dependiendo de los números de vueltas y corrientes que podamos mantener.
Con esto, básicamente, pues tenemos dos materiales magnéticos que podemos ver diferenciados y algunos conductores que vamos a poder obtener, en este caso, de cobre. Estos materiales son suficientes para el proyecto que vamos a realizar ahora. Entonces, la primera parte pues, será definir en el material magnético con esta herramienta que tenemos acá. Colocamos en algún punto de esa zona, de esa zona restringida, colocamos el punto y con el botón secundario, el botón derecho, pues lo seleccionamos y aplicamos la tecla, pulsamos la tecla espaciadora. Eso nos permite inmediatamente seleccionar el tipo de material. Vamos a usar primero un material M15, pero todavía no hemos definido circuitos, por lo tanto no tenemos información sobre esto y nos queda definido el material. Para definir el tamaño de la retícula, nosotros podemos dejar especificado cuál es el tipo de tamaño que nosotros queremos. Por ejemplo, si yo pusiera aquí 1 centímetro, que porque estamos trabajando en centímetros, ustedes verían que al hacer esto, esto sería el equivalente de 1 centímetro y este sería el espacio del reticulado. Esto sería un espacio demasiado grueso, demasiado grosero. Entonces, en realidad, nosotros podemos decir o que lo deje triangular por sí mismo o que escoja, por ejemplo, supongamos que sea de 1 milímetro el reticulado. Entonces, coloco aquí 0.1. Eso, este círculo ahora es de 1 milímetro y ese va a ser el espaciamiento que vamos a utilizar. También necesitamos definir los circuitos por donde van a entrar las bobinas y por donde van a salir las bobinas. Eso pues lo desarrollamos en la parte de circuitos, en este caso, y le voy a añadir un circuito. Entonces voy a decir, por ejemplo, que por aquí va a ser la entrada y vamos a suponer, después lo podemos explicar, que voy a colocar 0,5 amperes. Este va a ser el circuito de entrada por el cual van a entrar 2,5 amperes en serie todas las bobinas. Y vamos a añadir ahora un circuito que va a ser el circuito de salida. Esto se puede hacer de varias formas, pero ahora lo vamos a hacer así y vamos a sacar 2,5 amperes en el circuito de salida. Perfecto. Y entonces los dos circuitos, aquí voy ahora a seleccionar con esta misma herramienta de punto, con el botón secundario lo pongo en rojo y pulso la barra espaciadora y entonces voy a decir que este material, por ejemplo, voy a usar un cable 18 AWG y vamos a colocarlo en el circuito de entrada en este caso y en vez de una vuelta vamos a colocar 1000 vueltas de ese material. Después veremos que ese material con las dimensiones que tenemos aquí es posible hacerlo entrar dentro de esa ventana. Entonces 1000 vueltas de ese cable que vamos a ver que puede manejar la cantidad de corriente que estábamos hablando. Entonces aquí aparece esta definición. Nos vamos con la misma herramienta a la otra ventana, colocamos el clip, botón secundario, barra espaciadora y entonces aquí vamos a tener el mismo tipo de conductor, 18 AWG, y vamos a colocar el circuito de salida con también las mismas 1000 vueltas. Entonces, tenemos una bobina que por aquí están entrando 1000 vueltas y están saliendo por este lado con una corriente de 2,5 amperes. Por precaución podemos salvar nuestro proyecto y el siguiente paso que vamos a tener es definir las zonas donde hay aire en esto. Como vemos en esta parte de acá, acá y afuera vamos a tener aire. Entonces agrandemos un poco el medio para poder realmente hacer colocar aire en las zonas donde hay, pues en este punto, igual botón secundario, barra espaciadora y indicamos que ahí vamos a colocar aire. Entonces decimos no hay ningún circuito en ese caso. También vamos a colocar aire en este punto, pulsar la barra secundario, barra espaciadora y decir que vamos a tener aire. Y en la parte externa que nos podemos mover acá,
También vamos a decir que en este punto, botón secundario, barra espaciadora, también vamos a colocar aire. Entonces ya aquí vemos el sistema que tenemos montado, pero hace falta un último paso antes de poder comenzar a ejecutar nuestro programa, que es el de colocar la frontera. Entonces el programa FEM tiene un sistema muy cómodo para desarrollar una frontera alrededor del sistema donde se considera casi el infinito y sin reflexiones para que los resultados sean más precisos. Entonces con este elemento de acá producimos la frontera y esa frontera exterior va a tener 7 niveles, 7 capas. Vamos a definir que el centro vertical esté más o menos aquí, piense que la dimensión que tenemos aquí es 7, 3,5 y el punto central aproximadamente estamos hablando de 2, estamos hablando 5, 6, o sea, en el punto central es este y tiene un radio de 10, vamos a ponerle un número más exacto, vamos a ponerle 12 centímetros en este caso, y de esa manera, al dar OK, eso nos produce un envoltorio sobre el cual se va a calcular los campos dentro de nuestro sistema sin muchas reflexiones, porque se atenúan como si fuera una capa de espejos la luz, pues aparecen no reflexiones y de esta manera esto se comporta como infinito. Recuerden que en elementos finitos, pues hay que definir o limitar la cantidad de puntos que nosotros vamos a trabajar. Probamos este proyecto. Piense que si yo quisiera, yo podría exportar en formato DXF toda esta figura que tenemos aquí y poderla procesar, ampliar en un programa tipo AutoCAD o similar. Y lo mismo se puede desarrollar de forma más sencilla que con este programa que tiene unas herramientas limitadas, se puede importar el DXF de una de estas herramientas. En este momento no vamos a entrar en eso, hemos hecho una geometría bastante simple para poder. En este momento hemos configurado todo el programa y tenemos estos 3 botones para producir la malla, producir la ejecución del programa y observar los resultados. Si primero colocamos la malla, observamos que aparecen 15.037 nodos. En esta parte es un poco más densa porque especificamos el mallado fuera cada milímetro. En las otras partes no nos importa tanto la precisión, por lo tanto el mallado lo dejamos de forma natural. Cuando nosotros tratamos de ejecutar el programa, observen que ha aparecido un error que dice Material properties have not been defined for all blocks labels. Eso significa que durante la producción de la geometría seguramente colocamos alguna instrucción inválida, pero no lo estoy viendo en este punto, pero si reducimos vemos que aquí hay un punto que no está definido, el material. Esa es la razón por la que el programa falló en su ejecución. Lo seleccionamos y lo borramos directamente. Volvemos a ampliar con esta herramienta que tenemos aquí al máximo tamaño. Incluso podemos aumentar más para ver la superficie interior que estamos trabajando. Y ahora realizamos el mallado nuevamente. Creamos los mismos nodos que había antes, ejecutamos, ahora la ejecución está resolviendo el problema y finalmente podemos observar los resultados. Vemos aquí las líneas de flujo, vemos en esta salida, podemos ver en cualquier punto del espacio de solución, cuáles son los flujos, cuáles son las intensidades de campo magnético, cuál es el potencial magnético vectorial, la densidad de corriente, por ejemplo, aquí adentro es -3
megaamperes por metro cuadrado, que es lo mismo que menos 3 miliamperes por milímetro cuadrado. Aquí, en cambio, es 3,18. Esa es una cantidad tolerable para el cobre. El cobre puede estar entre 3 y 4 amperes por milímetro cuadrado. Y aparte de eso, observamos un gráfico de densidad de flujo. Vemos aquí cómo realmente se comporta todo el flujo en todo el material. Podemos ampliar un poquito la zona y ver el transformador completo. Vean cómo en esta parte tenemos un flujo que alcanza los 2 Tesla, este máximo que vemos aquí, mientras que en estas áreas que son bastante más anchas con respecto a esto, porque va a la mitad del flujo, el flujo cae a 1 Tesla, como es lógico que esté ocurriendo. Por otra parte, también podemos ver las densidades de corriente a lo largo del conductor. Entonces vemos que efectivamente la densidad de corriente en este caso es de 3 amperes por milímetro cuadrado. Otra herramienta muy interesante que tiene el programa, aparte de ver el flujo y en qué partes se está saturando, tanto con la salida, que la podemos ver aquí en el view, es esta salida que estamos observando en este punto. Si la quito, desaparece, y aquí la podemos obtener. También podemos visualizar características de los circuitos eléctricos que tengamos. Esta herramienta que está acá, pues nos permite decir la corriente total que habíamos definido de 2,5 amperes, la caída de voltaje por la resistencia que tiene el conductor que hemos utilizado, los enlaces de flujo en Webers y, por supuesto, lo que es la inductancia, que es la relación entre el flujo o los enlaces de flujo y la corriente. Nos dice que tendríamos entonces una inductancia de 0,17. La potencia que se está consumiendo de 2,61 vatios debido al voltaje, a la caída de voltaje por la corriente que estamos observando. Fíjense que tenemos aquí una relación voltaje sobre corriente de 0,4 ohmios. Este caso es resistivo porque estamos a frecuencia de 0 Hz, es decir, con componente de continuo. Nosotros pudiésemos cambiar los materiales. Por ejemplo, aquí donde teníamos el material M15, podríamos reemplazar ese material por un hierro de mayor calidad. Por ejemplo, el hierro, el Hipercore 50, que alcanza niveles de magnetización mucho más altos. Si nosotros hacemos ese cambio, aquí podemos ver la característica del material en los materiales. Si nos vamos a el material Hipercore y le damos aquí a Modify Properties, fíjense que ustedes pueden ver la característica pH de este material que ya está en librería, o podríamos incluso cambiar el tipo de material. Fíjense, estas son la característica donde podemos cambiar incluso los datos. Podemos ver la curva en coordenadas lineales y con coordenadas logarítmicas, que suele ser mucho más interesante porque se ve mejor los cambios que pueden tener las diferentes pendientes. Y vemos ese gráfico en coordenadas logarítmicas. Fíjense, aquí son 10 amperes sobre metro, 100, 1000, 10.000, 100.000. Vemos que esta es la zona saturada, esta es la zona lineal y hay cambios importantes en todos estos elementos. Fíjense que la saturación empieza cerca de 2 Tesla para este material, que es de una gran calidad, un material con que se suelen hacer transformadores de muy buena calidad. Si hacemos un cambio del material, por ejemplo, el que estábamos usando primero, el M15, y podemos visualizar también la curva y ver el gráfico logarítmico. Para cerrar el gráfico y que lo puedan ver, vean estas características del material. Es un poco más irregular y la saturación es mucho más abajo, cerca de 1,3, 1,4 Tesla. Este es un material normal, como se hace en las máquinas eléctricas. El anterior, el Hipercore 50, es un material para transformadores de muy alto rendimiento.
Si ahora escogemos, como habíamos dicho, el material Hypercore 50 en lugar de el M15 que habíamos trabajado anteriormente y volvemos a ejecutar el programa, realizamos la ejecución del programa rápidamente, considerando las no linealidades del material, podemos ahora visualizar el resultado que es parecido, pero sin embargo, cuando observamos las densidades de flujo que hay, pues ven que ahora es un material de peores características y tiene mayor reluctancia en el camino magnético y estamos llegando a un estado mucho más saturado de este material que estamos aquí. Si observamos, por ejemplo, el flujo en este punto llega a 2.35 y la inductancia, la relación de enlace de corriente, pues es 0.196 henries. Han cambiado los datos debido a el uso de un nuevo material. Entonces, podemos visualizar las características del circuito magnético, podemos caracterizar el flujo en cualquier punto del transformador o de la bobina y hacer los cambios pertinentes para rediseñar y tener las características adecuadas a lo que queremos en este momento. Estos gráficos generalmente o estas figuras se pueden exportar, se pueden hacer incluso cálculos de flujo a lo largo de una determinada superficie y mandarlos a representar. Pero eso será entonces tema para otro futuro tutorial sobre el uso de FEM. Muchas gracias por su atención.